Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las mentes más brillantes y analíticas de nuestra época. Vamos a explorar cómo una habilidad innata para encontrar sistemas masivos y complejos, desarmarlos y volverlos a armar, literalmente ha moldeado el mundo en el que vivimos. Sí, estamos hablando de Sergey Brin, el cofundador de Google. A lo largo de esta exploración, vamos a desglosar cómo él ha enfrentado algunos de los problemas estructurales más gigantescos, desde organizar esa web caótica de los 90 hasta su objetivo actual, que es muchísimo más personal. Así que pónganse cómodos, adentrémonos en esto y veamos la magnitud de su próximo gran desafío. Fíjense en esta locura de número, $700 millones. Según un artículo reciente de Forbes Argentina, esta es la inmensa cantidad en acciones de Alphabet que Sergey Brin acaba de donar. O sea, estamos hablando de una escala de capital filantrópico sin precedentes. Y todo esto está destinado a una sola gran causa, la investigación médica. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se distribuye una inyección de fondos tan brutal como esta? La estructura detrás de esta donación nos revela una estrategia súper fascinante. A ver, lo verdaderamente interesante aquí es cómo se repartió el pastel. Casi el 80% de esas acciones, o sea, unos $550 millones, fueron directamente a Catalyst 4, una organización que el propio Brin creó hace unos 4 años. Luego, otros 100 millones fueron para su fundación familiar y 50 millones para la fundación Michael J. Fox, que sabemos que se enfoca de lleno en tratamientos contra el Parkinson. Así que, claramente, no es una donación al azar, es una asignación de recursos súper estratégica. Pero, ¿por qué enfocarse de manera tan intensa y con tantos millones específicamente en el Parkinson? Bueno, la respuesta está en la biología. Y aquí está la clave de todo el asunto. La motivación de Brin no surge de la nada, es 100% personal. Resulta que él es portador de una mutación genética súper específica llamada LRK2G2019S, que básicamente lo expone a un riesgo mucho mayor de desarrollar Parkinson. Y de manera muy trágica, su madre padeció y falleció a causa de esta misma enfermedad. Hoy por hoy, Brin es el mayor donante individual para la investigación del Parkinson en el mundo, habiendo aportado ya más de $1.500 millones. Pero no lo está enfrentando solo como un paciente potencial, sino que lo está abordando con toda la mentalidad de un ingeniero de sistemas. Y así nace algo llamado CNS Quest. CNS por las siglas en inglés del Sistema Nervioso Central. Su equipo armó este grupo paraguas para supervisar de cerca los estudios en estas áreas, incluyendo el trastorno bipolar y el autismo. Y esto es brillante, porque marca un cambio de paradigma gigante. Brin no ve estos trastornos neurológicos como tragedias inevitables, sino como un inmenso rompecabezas de ingeniería que simplemente está esperando ser resuelto. Básicamente, está aplicando una lente puramente analítica al mundo de la medicina. Sección 1. De refugiado a innovador. Escapando de la persecución sistémica. Para entender cómo piensa este genio hoy, tenemos que viajar al pasado y ver el primer sistema roto al que se enfrentó. Imagínense tratar de escapar de la Unión Soviética. Requería navegar por un sistema institucional que estaba literalmente diseñado para excluirte. Cuando su padre solicitó la visa de salida en septiembre de 1978, lo despidieron inmediatamente de su trabajo, que era una represalia súper común. A pesar de haberse graduado con honores en la Universidad Estatal de Moscú, enfrentaba barreras sistemáticas enormes simplemente por ser judío. La familia tuvo que esperar en el limbo, sin trabajo, por 8 larguísimos meses, hasta que por fin aprobaron la visa en mayo de 1979. Finalmente, el 25 de octubre de ese año, un pequeño Sergey de 6 años aterrizaba en el aeropuerto Kennedy de Nueva York. Y si miramos los datos históricos de esa época, la verdad es que son impactantes. La familia Brin logró salir por un margen de tiempo increíblemente estrecho. En el año 1979 hubo un pico de 51.000 emigrantes judíos soviéticos. Pero luego, debido a todas las tensiones geopolíticas, sobre todo después de la invasión soviética a Afganistán, esa ventana se cerró de golpe. Ya para 1981, el número se desplomó a poco más de 9.000. Fue, literalmente, un escape justo a tiempo. Ya en Estados Unidos, ¿cómo lograron integrarse y prosperar? Bueno, todo el sistema de apoyo funcionó a la perfección. Contaron con la ayuda estructural de HIES, que les brindó desde alojamiento hasta conexiones de trabajo.
tuvieron la tranquilidad de un estatus legal estable como refugiados, lo que le permitió al padre de Sergei conseguir un puesto como profesor de matemáticas y a su madre entrar a trabajar como investigadora en la NASA. Y por supuesto el acceso a una buena educación pública, que con el tiempo llevó a Sergei directo a la Universidad de Stanford con una beca. Fue un ecosistema diseñado para que pudieran salir adelante. Ahora bien, si contrastamos esto de forma totalmente neutral con cómo funciona el sistema hoy en día, vemos un panorama muy distinto. Los emprendedores extranjeros actuales tienen que lidiar con un sistema de visas súper complejo y basado en métricas estrictas. Hoy, los innovadores deben navegar por vías larguísimas, demostrando cosas como habilidad extraordinaria y contribuciones masivas a su campo mucho antes de poder siquiera establecerse. Es un contraste enorme frente a aquel estatus de refugiado directo que le dio estabilidad a la familia Brin desde el primer día. Sección 2. Anatomía de un motor de búsqueda. Organizando la web primitiva. Damos un salto en el tiempo a sus años en la Universidad de Stanford. Imagínense el Internet de esa época. Una red en expansión rapidísima, pero un caos total, sin ninguna estructura clara. Lo que ven aquí es una verdadera reliquia. El resumen original del documento académico que Sergey Brin y Lawrence Page escribieron en 1998. Este fue el papel que le presentó Google al mundo. Exponía el plan original para un prototipo capaz de rastrear e indexar una base de datos de 24 millones de páginas web. Y su meta no era solamente encontrar la información, sino mejorar de manera radical la calidad y precisión de lo que te mostraba. ¿Y cuál fue el ingrediente secreto? El famosísimo PageRank. Mientras que los motores de búsqueda viejos simplemente contaban cuántas veces se repetía una palabra clave, Brin y Page pensaron fuera de la caja. PageRank evaluaba la estructura de enlaces usando un modelo matemático súper interesante llamado surfista aleatorio, que básicamente calculaba la probabilidad de que un usuario terminara en esa página. O sea, si muchas páginas de buena calidad enlazaban a un sitio en particular, ese sitio subía en la clasificación. Fue como imponer orden matemático puro sobre un caos absoluto. Y si miramos un poco por debajo del capó, la arquitectura literal de esta máquina es fascinante. Diseñaron todo para evitar cuellos de botella. Tenían rastreadores bajando páginas constantemente, servidores de almacenamiento comprimiendo esa montaña de datos, indexadores analizando los enlaces y barriles ordenando la información. Se trató de una obra maestra, un triunfo absoluto de la ingeniería de sistemas distribuidos. Claro, decirlo suena fácil, pero lograr esto en la práctica fue un desafío titánico. Tuvieron que indexar 147 gigabytes de datos. Ojo, hoy en día eso lo tenemos en el bolsillo en cualquier teléfono, pero en 1998 era una cantidad de información escandalosa. Tuvieron que sortear los límites físicos del hardware de la época, como esos tiempos de búsqueda en disco de apenas 10 milisegundos, y aún así construyeron un sistema capaz de manejar cientos de millones de búsquedas diarias sin perder precisión. Literalmente, tuvieron que usar la ingeniería para escapar de las limitaciones físicas y hacer que todo esto fuera escalable. Sección 3. Diseñando una cura médica, hackeando el sistema nervioso central. Y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas se encajan. Esa misma mentalidad de ingeniería que ordenó la web se está aplicando hoy al cuerpo humano. Existe un paralelismo directo y alucinante. Descifrar esos millones de páginas web caóticas en el 98 es, conceptualmente, lo mismo que escalar la biología hoy en día para decodificar mutaciones genéticas procesando millones y millones de puntos de datos. Para Brin, encontrar una cura no es un proyecto médico tradicional, lo ve como un problema computacional a escala masiva, y para este nivel de desafío no podía usar cualquier herramienta, tenía que diseñar una a medida. Por eso, un detalle importantísimo sobre Catalyst 4C es su estructura como organización 501C4. Esto es clave porque le permite saltarse un montón de limitaciones que tienen las fundaciones sin fines de lucro tradicionales. Este vehículo filantrópico le da la libertad de hacer lobby político e incluso invertir en empresas con fines de lucro. Es una estrategia súper agresiva, diseñada específicamente para mover la aguja rápido y encontrar curas en el menor tiempo posible, tirando de absolutamente todas las palancas disponibles.
Por supuesto, empujar la ciencia a esta velocidad requiere recursos literalmente monumentales, y vaya que los tiene. Con un patrimonio neto estimado en unos 137.000 millones de dólares, es increíble pensar que toda esta inmensa riqueza salió directamente de haber solucionado los problemas estructurales de aquella web primitiva. Ese motor de búsqueda que empezó como un concepto abstracto en Stanford es ahora el motor económico gigante que financia esta investigación médica sin precedentes. A fin de cuentas, estamos hablando de un efecto multiplicador económico y social que cuesta dimensionar. Pensemos en esto. Una sola familia de refugiados, a la que el sistema le dio la infraestructura para prosperar en 1979, termina cofundando una empresa que en 2023 generó más de 307.400 millones de dólares y da empleo a cientos de miles de personas en todo el mundo. Y ahora, esa misma familia devuelve el favor donando decenas de millones a la educación pública y más de 1.500 millones a la investigación del Parkinson, con el potencial de beneficiar a toda la humanidad. Es un ciclo impresionante. Lo que nos deja con esta pregunta final, súper provocativa para reflexionar. Ya vimos a Sergey Brin tomar el caos absoluto del Internet y ordenarlo de una manera impecable. Y ahora, frente a un error en su propio ADN, está utilizando exactamente los mismos principios computacionales y recursos que parecen ilimitados para tratar de arreglar el sistema nervioso humano. Así que nos toca preguntarnos, ¿podrá el arquitecto de la web rediseñar el cuerpo humano y finalmente codificar una cura para el Parkinson? Es un desafío gigantesco y va a ser verdaderamente fascinante ver cómo evoluciona toda esta búsqueda. Ha sido un gusto compartir este análisis con ustedes. Hasta la próxima.